Mi familia religiosa me echó de la casa cuando descubrió que ya no era virgen. Desde que tengo memoria, crecí rodeada de reglas que parecían más importantes que las personas. Mi familia siempre fue profundamente religiosa, de esas que creen que cada cosa que ocurre en la vida es un designio de Dios o un castigo por haberse desviado del camino. En mi casa no se hablaba de emociones intensas ni de temas del mundo. No se hablaba del cuerpo, del deseo, de la duda, del miedo. Y mucho menos del sexo. Mis padres, Héctor y Claudia, eran devotos a un nivel que rozaba la obsesión. No se conformaban con ir a misa los domingos o rezar antes de dormir. No. Ellos vivían para la fe y esperaban lo mismo de todos en casa. Desde pequeña me enseñaron que la obediencia era virtud, que el silencio era respeto y que una mujer debía conservarse pura, reservada, sumisa. Mi madre solía repetirme, una mujer vale por lo que guarda. La pureza es el mejor regalo que puedes ofrecerle a Dios y a tu futuro esposo. Y yo, sin entender del todo, asentía en silencio, porque cuestionar significaba enfrentar castigos, sermones, o algo peor, su desaprobación. Afuera, todo parecía normal. Mi infancia era tranquila en apariencia. Asistía a una escuela religiosa, ayudaba a mi madre a cocinar y limpiar, y los sábados tenía clases de catecismo. Casi no tenía amistades fuera del entorno de la iglesia. Mis padres lo consideraban innecesario. Según ellos, el mundo estaba lleno de tentaciones y malas influencias, la música, la televisión, internet, los celulares. Todo era visto como una amenaza. Me dejaron tener un teléfono cuando entré a la secundaria, pero no era realmente mío. Lo revisaban a diario, leían mis mensajes, bloqueaban contactos. Yo no podía seguir a nadie, no podía hablar con cualquiera. Todo tenía que pasar por su filtro moral. Si me salía de línea, me quitaban los pocos privilegios que tenía. Y no hablo de cosas materiales, hablo de lo básico, salir a caminar sola, elegir qué ropa ponerme, incluso el tipo de libros que podía leer. Recuerdo una vez que me castigaron por ver una película romántica. No tenía desnudos, ni lenguaje inapropiado. Solo mostraba a dos personas enamoradas besándose con ternura. Me obligaron a rezar durante 2 horas de rodillas frente al altar familiar. Ese altar, por cierto, ocupaba un lugar más central que el comedor. Durante años viví así, encerrada en una burbuja donde incluso las emociones debían reprimirse. Si me enojaba, me decían que era falta de humildad. Si lloraba, que me faltaba fe. Si reía demasiado fuerte, que era vanidad. Y si me quedaba callada, también estaba mal, porque debía ser agradecida, mostrar siempre alegría. Aprendí a moverme con cuidado, como si habitara una vitrina, una muñeca que debía mantenerse limpia, intachable, sin grietas. Pero todo cambió cuando cumplí 18. Con una beca logré entrar a una universidad cercana. No me fui de casa, pero por primera vez tenía una razón legítima para pasar más tiempo fuera. Las clases, los trabajos en grupo, las actividades extracurriculares, todo se convirtió en pequeños escapes. Fue entonces cuando el mundo empezó a abrirse para mí. Conocí a personas distintas, con ideas que nunca había escuchado, con historias que no encajaban en lo que me habían enseñado como correcto. Y yo, que me sentía culpable incluso por pensar diferente, empecé a hacerme preguntas. Al principio, las reprimía. Me decía que era el demonio tentando mi alma. Pero había algo en mí que ya no quería seguir obedeciendo sin entender. Quería saber más. Quería saber por qué había cosas que me hacían sentir tan mal si, en realidad, no eran malas. A los 21 empecé a trabajar medio tiempo en una cafetería para cubrir algunos gastos que la beca no alcanzaba. Ese empleo, sin exagerar, me cambió la vida. No solo por el dinero o la independencia, sino por la gente. Gente real. Con errores, con historias complicadas, con dudas, con sueños. Gente que no hablaba como en misa, que no juzgaba todo lo que era diferente. Fue ahí donde conocí a Tomás. Tomás tenía 23. Era cliente habitual. Siempre pedía lo mismo, café americano con leche, sin azúcar. Al principio, no fue más que otro rostro amable. Me daba los buenos días, me agradecía, me sonreía. Pero había algo en su forma de mirar que me desarmaba. Me hablaba mirándome a los ojos, con una tranquilidad que contrastaba con el ruido de mi mente. Las primeras veces solo intercambiábamos frases cortas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, buen café. Pero con el tiempo, empezamos a hablar más. Me preguntaba por mis estudios, por mis intereses, por mis gustos. Y sobre todo, me escuchaba. Me escuchaba de verdad. Sin interrumpir, sin opinar de inmediato, sin corregirme. Solo me dejaba ser. Yo no estaba acostumbrada a eso. En mi casa, cada palabra tenía que pasar por el filtro de lo permitido. Con él, no. Después de meses de conversaciones y sonrisas, me invitó a salir. Dudé. No porque no quisiera. Lo deseaba, pero tenía miedo. Miedo de mis padres, de lo que pensarían, de lo que me harían si se enteraban.
pero también miedo de mí misma, de lo que sentiría si me permitía cruzar esa línea. Terminé aceptando. Le dije a mis padres que iba a cubrir un turno extra. Y así empezó todo. Salir con Tomás fue como respirar por primera vez después de años bajo el agua. Con él podía hablar de lo que nunca antes había dicho en voz alta. De mi infancia, de las reglas absurdas, de la presión constante por ser perfecta. Él no me juzgaba. Nunca me presionó. Nunca me hizo sentir suya. Me miraba como quien mira algo que elige, no algo que le pertenece. Y eso, para mí, era nuevo. Pero la libertad que sentía con él venía acompañada de una doble vida. Cada vez que salíamos, tenía que mentir. Turnos falsos en el trabajo, prácticas inventadas, tareas en grupo que no existían. Yo sabía que si decía la verdad, todo lo que estaba construyendo se derrumbaría. Mis padres no me lo permitirían. Para ellos, tener un amigo hombre ya era motivo de escándalo. Tener una relación, ni pensarlo. Durante más de un año, Tomás y yo tuvimos que vernos a escondidas. Parques, cines, cafeterías lejanas. Pocas veces podía ir a su departamento, y cuando lo hacía, era por horas contadas. Y aún así, cada encuentro se sentía especial. Cada risa compartida, cada palabra dicha en libertad, era un triunfo contra la prisión invisible que había sido mi vida. No todo era color de rosa. Había noches en que el estrés de mentir me quitaba el sueño. Había días en que pensaba en terminarlo todo para estar en paz, pero esa paz era mentira. La verdadera paz la sentía cuando estaba con él. Cuando podía ser yo misma, con miedo, sí, pero también con verdad. Hasta ese momento, mi relación con Tomás era lo único que me sostenía emocionalmente. Lo único que me recordaba que tenía derecho a sentir, a decidir, a existir sin pedir permiso. Y sin embargo, no tenía idea de que lo peor estaba por llegar. Hubo un momento en que estuve decidida a decirles la verdad. A mis 23 años, sentía que ya era hora de ser honesta con ellos. Pensaba que, tal vez, si lo abordaba con respeto, con madurez, si les explicaba que Tomás era una buena persona, que nuestra relación era seria y limpia, quizás podrían entenderlo. Quería creerlo. Me aferraba a esa posibilidad como quien se agarra de una rama frágil en medio de un río turbulento. Recuerdo exactamente el día en que estuve a punto de hablar. Fue un miércoles por la tarde. Estaba en la cocina ayudando a mi madre a preparar la cena, cuando sonó su teléfono y contestó con su tono usual de formalidad. No le presté atención al principio, hasta que escuché cómo su voz cambiaba. Comenzó a hablar con una amiga sobre la hija de una conocida, diciendo con horror que la joven había caído en la tentación antes del matrimonio. Se refería a su vida sexual como si hubiera cometido un crimen atroz, y decía que su familia estaba completamente avergonzada. Yo no sé si podría perdonar algo así en mi casa, dijo mi madre con una seguridad que me heló la sangre. Ahí entendí que no estaba lista. Y que, en el fondo, ellos tampoco lo estarían jamás. A partir de ese momento, supe que debía seguir ocultando mi relación. Era una decisión dolorosa, pero necesaria. Y mientras más profunda se volvía mi conexión con Tomás, más pesada se volvía esa carga. Él lo entendía. Nunca me exigió que contara nada. Nunca se impacientó. Al contrario, me escuchaba, me abrazaba en mis momentos de miedo, me recordaba que no estaba haciendo nada malo. Solo estaba viviendo, amando, construyendo mi propia identidad. Cada vez que tenía que inventar una nueva excusa, me dolía. No por lo que hacía, sino por lo que tenía que ocultar. Por tener que esconder la parte de mí que más me hacía sentir viva. Y luego llegó esa noche. La que lo cambió todo. No hubo señales. Ningún presentimiento. Ningún indicio de que esa sería la última vez que dormiría en lo que durante años fue mi hogar. Había tenido un turno largo en la cafetería. Tomás y yo llevábamos semanas sin poder vernos con calma, sin interrupciones, sin prisas. Me había preparado una cena sencilla en su departamento. Nada lujoso, pero sí lleno de detalles, una vela encendida, música suave, un par de servilletas dobladas con cuidado. Cenamos, hablamos de nuestras metas, del estrés de seguir ocultándolo todo, de la frustración que sentía por vivir a escondidas. Recuerdo que me recosté sobre su pecho y me quedé así, escuchando su respiración. No quería volver. No quería fingir más. Y cuando se hizo tarde, decidí quedarme. Ya lo había hecho otras veces, pero siempre con extremo cuidado. Esa noche, no sé si por cansancio o por necesidad, dejé pasar varios detalles. No programé los mensajes que solía enviar. No verifiqué mi celular antes de dormir. Me sentía en paz. Era la primera vez en años que dormía sin culpa, sin ansiedad. Desperté al día siguiente con una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Mi celular vibraba una y otra vez sobre la mesita. Eran las 6:48 de la mañana. Más de 10 llamadas perdidas. Todas de mi madre. Mi corazón empezó a golpear fuerte dentro del pecho. Contesté temblando.
La voz que escuché del otro lado no era la de siempre. No había tono maternal, ni rastro de preocupación. Solo frialdad. ¿Dónde estás, Valeria? Y dijo, como si ya supiera la respuesta. Tragué saliva. Tuve una emergencia con una amiga del trabajo. Me quedé con ella. ¿Tú crees que soy estúpida? Me interrumpió, y colgó. Sentí que el suelo se me deshacía bajo los pies. Me vestí como pude, todavía con el cuerpo tenso, el estómago revuelto. Tomás me miró preocupado. ¿Qué pasa? Y creo que lo saben. No sé cómo, pero lo saben. Él no dijo nada más. Solo asintió, buscó las llaves y me dijo que me llevaría. El camino fue un silencio largo y denso. Yo no sabía si preparar un discurso o rezar. Iba con la esperanza, aún débil pero viva, de poder explicarme. Pensaba que, aunque me gritaran, aunque se enojaran, podría salir de eso con una fuerte discusión, una especie de castigo, tal vez el enfado eterno de mi madre, pero no lo que me esperaba. Cuando llegamos, supe que ya era tarde para cualquier justificación. La puerta estaba abierta. En el jardín delantero, estaban algunas de mis cosas. Mi mochila de la universidad. Una caja con mis libros. Mi maleta vieja. Un par de zapatos sueltos. Como si alguien hubiera vaciado un rincón de mi vida y lo hubiera dejado tirado ahí, al sol, para que todos lo vieran. Mi padre, Héctor, estaba parado junto a todo eso. Brazo cruzado, expresión dura. Mi madre, detrás de él, sin decir nada, con los ojos rojos. Bajé del auto en cámara lenta. Tomás me siguió. Me sentía en una escena que no entendía. Como si el mundo estuviera borroso. «¿Papá?», pregunté, apenas con voz. «¿Qué es esto?». Él avanzó. Sus pasos eran pesados, su mirada más aún. «¿Dónde estuviste anoche?», preguntó sin rodeos. «Puedo explicarlo, por favor, escúchame». «¿Estuviste con este tipo?», y dijo, señalando a Tomás con desprecio. «Papá, por favor». Y ahí explotó. «¿Tú crees que puedes hacer lo que quieras y venir aquí como si nada?», y gritó, con una rabia que jamás le había escuchado. «¿Crees que puedes deshonrar esta casa y seguir siendo bienvenida aquí?». Me acerqué, instintivamente, pero él levantó una mano con violencia. No me golpeó, pero el gesto fue más claro que 1000 palabras. Me eché hacia atrás. Tomás se colocó frente a mí de inmediato, sin pensarlo. «No le hable así», dijo, sin levantar la voz, pero firme. «¿Y tú quién eres para meterte?», le respondió mi padre. «Tú eres el que la ha corrompido. La llenaste de ideas sucias, de pecado. Valeria es una adulta. Tiene derecho a decidir cómo vivir. No ha hecho nada malo». Mi madre no se movía. Seguía ahí, en la puerta, como una estatua. Ni una palabra. Ni un gesto. «Toma tus cosas y vete», dijo finalmente mi padre. «Ya no tienes lugar aquí». «¿Qué? ¿Me estás echando?». «¿Así? No quiero saber nada más de ti. Esta casa es para personas que viven con dignidad. No para una cualquiera». Esa palabra me perforó. No fue el grito. No fue la furia. Fue esa palabra, dicha como una condena. Como un adiós definitivo. Sentí que todo el aire se me escapaba del cuerpo. Tomás puso una mano en mi espalda. «Vamos», dijo, con la voz más suave que había escuchado en días. Yo no podía moverme. Quería decir algo. Quería gritar, suplicar, explicar. Pero algo dentro de mí se rompió. Algo que ya no podía repararse. Miré a mi madre. «¿No vas a decir nada?». Ella solo bajó la mirada. No me defendió. No me tocó. No dijo ni una palabra. Recogimos mis cosas en silencio. Tomás intentó acomodar todo en su coche. Mi padre me observaba como esperando que me arrodillara. Que pidiera perdón. Que suplicara por entrar de nuevo. Pero no lo hice. No por orgullo, sino porque ya no tenía fuerza. Cuando todo estuvo dentro del carro, miré por última vez esa casa. Mi casa. Mi infancia. Mi prisión. Y supe, sin decirlo en voz alta, que ya no era mi lugar. Durante el camino de regreso al departamento de Tomás, no dije una sola palabra. Él tampoco me presionó. Solo condujo en silencio, su mano sobre la mía, como recordándome que no estaba sola aunque lo pareciera. Yo no podía llorar. No porque no lo sintiera, sino porque estaba en shock. Todo lo que había sido mi mundo acababa de cerrarme la puerta en la cara. Así, de golpe. Como si nunca hubiera pertenecido a esa casa. Sentía que flotaba. Que caminaba sobre nubes negras. Mi cuerpo iba en el auto, pero mi mente seguía allá, repitiendo una y otra vez la escena. El rostro de mi padre,
el silencio de mi madre, mis cosas regadas en el jardín como si fueran basura. Y esa palabra. Esa última palabra que me lanzó como un puñal, cualquiera. Cuando llegamos, Tomás cargó mis cosas con calma. Yo me limité a seguirlo, como un fantasma. Entramos al apartamento, dejó todo en la sala y me abrazó sin decir nada. Y ahí, en ese silencio, me quebré. Lloré como no lo había hecho nunca. No solo por la rabia o la tristeza, sino por una sensación profunda de traición. No podía entender cómo mis propios padres eran capaces de rechazarme así, con tanta frialdad, solo por haber amado. Por haber elegido mi camino. Tomás no trató de consolarme con frases vacías. No me pidió que me calmara, no intentó razonar nada. Me dio espacio. Me preparó un té, me alcanzó una manta, me dejó llorar en paz. Yo lo necesitaba. Necesitaba vaciar todo eso de adentro, soltar el dolor que me oprimía el pecho desde que tenía uso de razón. Esa noche dormí en su cama, abrazada a él, sintiéndome rota pero también sostenida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me abrazaba sin juzgarme, sin exigirme ser otra cosa. Al día siguiente, el teléfono no paró de sonar. Llamadas de mis tías, de algunos primos, incluso de Rebeca, mi hermana menor. Al principio no contesté. No podía. Me sentía demasiado frágil, demasiado agotada. Cuando por fin leí los mensajes, confirmé lo que temía. La versión de mis padres ya se había esparcido por toda la familia. Algunos solo preguntaban qué había pasado. Otros repetían, casi con las mismas palabras, que había deshonrado el nombre de la familia, que había perdido el rumbo, que aún podía arrepentirme. Como si eso bastara para que todo volviera a la normalidad. No respondí. Ni una llamada, ni un mensaje. Me negué a justificarme. No tenía que explicarle a nadie por qué decidí vivir mi vida como adulta. Estaba cansada de fingir, de complacer, de cargar con la culpa que ellos mismos me habían sembrado. Mis padres no solo me echaron. También me dejaron sin ningún respaldo. Yo usaba una cuenta a nombre de mi padre para cubrir parte de los gastos universitarios. En cuanto se enteró de todo, bloqueó mi acceso. De un día para otro, me quedé sin dinero. Sin casa. Sin familia. Si no hubiera sido por Tomás, no sé qué habría hecho. Al principio no quería quedarme en su departamento. Me sentía como una carga. Él insistió. Me dijo que no me preocupara, que me quedara el tiempo que necesitara. Y yo no tenía opciones. Con el paso de los días, la sala empezó a llenarse de mis cosas, y poco a poco, su espacio se volvió el mío también. Algunas noches me despertaba llorando. Tenía pesadillas en las que mi padre me gritaba otra vez, en las que mi madre me miraba como una extraña. Otras veces, me levantaba en medio de la madrugada con la sensación de estar haciendo algo mal, como si todavía viviera bajo su techo, como si todavía tuviera que pedir permiso para existir. Tomás siempre estaba ahí. A veces solo me abrazaba. Otras veces, me preparaba un desayuno en silencio. Nunca me hizo sentir que estaba sola en esa nueva vida. Una tarde, semanas después de haber sido echada, me senté en el sofá con una taza de café, mirando mis cosas aún desordenadas por el apartamento. Era una mezcla de cajas, libros, ropa amontonada. Pero también había algo nuevo, libertad. Me miré en el espejo del pasillo. Me vi distinta. Tenía el rostro más cansado, las ojeras marcadas, el cabello desordenado. Pero también me vi más auténtica. Por primera vez, no me reconocía como la muñeca de vitrina que me habían obligado a ser. No había nadie diciéndome qué ponerme, cómo sentarme, qué pensar. Ese día entendí que, aunque el precio había sido altísimo, había ganado algo que no cambiaría por nada, la posibilidad de vivir con honestidad. Sí, dolía. Y mucho. Pero entre el dolor y la mentira, prefería el dolor. Porque el dolor, al menos, era mío. Propio. Verdadero. Y mientras me tomaba ese café frío, con el cuerpo aún tenso y el corazón a medio camino entre el duelo y la reconstrucción, supe que no quería volver. No quería regresar a un hogar donde el amor tenía condiciones, donde mi valor como mujer dependía de si alguien me había tocado o no. Supe, con certeza, que merecía una vida donde no tuviera que esconder lo que soy. Los días pasaron como en una especie de limbo. A veces me levantaba con energía, como si todo fuera parte de una transformación necesaria. Otras veces me costaba incluso levantarme de la cama. Había momentos en que me sentía fuerte, valiente, convencida de que todo lo que había hecho era lo correcto. Pero también había horas oscuras. Noches enteras en las que lloraba en silencio, en las que me preguntaba si valía la pena haber perdido a mi familia por amor, por libertad, por simplemente haber decidido ser yo. Y en medio de todo eso, Tomás seguía ahí. Sin invadir, sin presionar, sin exigirme respuestas. Su sola presencia era como una tregua. Me acompañaba en mi duelo sin pedir protagonismo. Me cocinaba cuando yo no tenía fuerzas, me hacía reír cuando mi cabeza solo quería recordar el rechazo, me dejaba respirar cuando necesitaba estar sola.
A veces, sin que me diera cuenta, ponía música suave mientras limpiaba la casa, o me dejaba una nota en la mesa con frases pequeñas como hoy también puedes con esto. No eran grandes gestos, pero eran reales. Y yo, que venía de una vida donde incluso las caricias eran medidas, empecé a entender lo que significaba ser querida sin condiciones. Poco a poco, fui reacomodando las piezas de mi vida. Hablé con la universidad para explicar mi situación económica. Presenté documentos, conté mi historia, omitiendo detalles demasiado íntimos. Me ofrecieron ayuda temporal y me permitieron seguir estudiando sin penalizaciones. No fue fácil, pero tampoco imposible. Tomás me ayudó a organizar mis horarios para poder seguir trabajando, esta vez con más turnos, más carga, más cansancio. Pero también más determinación. Ya no trabajaba solo para pagar cuentas. Lo hacía para sostener mi nueva vida. Mi vida. Las llamadas de mi familia dejaron de llegar. Primero se hicieron menos frecuentes. Luego, simplemente desaparecieron. Ni una sola palabra más de mis padres. Rebeca me escribió un último mensaje, corto, en el que decía que me amaba pero que mamá y papá no estaban listos para hablar. Lo leí con el corazón encogido, pero no respondí. No porque no la quisiera, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera la pondría en medio de una guerra que ella no había elegido. No volví a buscarlos. No volví a pasar frente a la casa. No intenté forzar nada. Yo ya había extendido la mano una vez. Y ellos, en lugar de tomarla, la soltaron con violencia. Una mañana, mientras caminaba hacia la universidad con una libreta bajo el brazo y los audífonos puestos, me di cuenta de que ya no sentía miedo. Era una sensación rara, nueva. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que mentirle a nadie. No tenía que revisar qué llevaba puesto, ni justificar por qué llegaba tarde, ni esconder mensajes. No tenía que vivir con culpa. Recordé las palabras de mi madre, repetidas hasta el cansancio: una mujer vale por lo que guarda. Y pensé, ¿y si lo que guardo no es la pureza que ellos querían, sino la verdad? ¿Y si mi valor no está en cerrar las piernas ni en callar la boca, sino en abrir los ojos y vivir con dignidad? Ese día volví al departamento más liviana. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque había aprendido a cargarlo sin que me aplastara. Ya no era la misma. No podía hacerlo. Había perdido cosas que me dolían todavía, sí. Pero también había ganado algo que no sabía que podía tener: la voz para contar mi historia. El coraje de no esconderme más. La libertad de amar sin miedo. Esa noche, mientras cenábamos, Tomás me miró en silencio unos segundos. Luego dijo: no sé cómo haces para seguir de pie. A veces yo tampoco, respondí, con media sonrisa. Y fue entonces cuando lo entendí: no era una sobreviviente de una guerra, era una mujer que había escapado de una jaula. Una jaula bonita, decorada con versículos y frases dulces, pero una jaula al fin. Dormí esa noche abrazada a él, sintiéndome todavía rota en algunos pedazos, pero armándome con otros nuevos. Sabía que todavía me quedaban muchas cosas por reconstruir, que la herida de mis padres no cerraría de un día para otro. Pero también sabía que ya no estaba dispuesta a vivir bajo las reglas de una religión que me negó cuando más la necesité. Lo que pasó esa madrugada frente a mi casa fue más que un quiebre. Fue una decisión ajena que me obligó a tomar la mía. No sé si algún día volveré a tener contacto con ellos. No sé si alguna vez me perdonarán por haber elegido vivir con libertad. Pero no voy a vivir esperando eso. No otra vez. Ahora sé quién soy. Soy Valeria. Soy hija de una familia que no supo amarme, pero también soy mujer, compañera, estudiante, sobreviviente, libre. Y aunque a veces me tiemble la voz, aunque a veces el pasado quiera tocarme la espalda, ya no me hundo. Ya no bajo la cabeza. Ya no pido perdón por existir. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.